8 minutos faltan para las 10 de la mañana. Allí vemos la imagen, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. El túnel, el final del túnel y la luz de la que habló en las últimas horas Gabriela Michetti. El gato silvestre aquí con nosotros. Bienvenido, Buen gato. día, Dani. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Bueno, lo cierto es que el segundo semestre no existe. Por lo tanto, ya estamos en el 1 de mayo del 2017. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Segundo semestre no existe. Nos prometían desde el gobierno que todo mágicamente mejoraba, lo dijo el presidente Mauricio Macri, que todo mejoraba a partir del segundo semestre. Los índices de la economía en la Argentina que se conocieron este fin de semana y los analistas económicos que están marcando una caída del Producto Bruto Interno entre 2 y 3 puntos. De 2 o 3 puntos para este año 2016. Pero además, los índices de la economía, caída del consumo en el mes de mayo, 9,2%, una de las caídas más grandes de los últimos tiempos. La caída en la venta de electrodomésticos y elementos eléctricos, 19% en el mes de mayo. Índice de la construcción, lo que cayó en el mes de mayo, 12,4%. Índices negativos que obviamente no dan una pauta de un mejoramiento de la economía como había prometido el presidente Mauricio Macri para el segundo semestre, sino todo lo contrario. Como lo está marcando el estudio, por ejemplo, de Orlando Ferrer o de Miguel Bain, habla de una caída del Producto Bruto Interno de los argentinos para este año entre el 2 y el 3%. Hoy Roberto Feletti, secretario de Hacienda de La Matanza, ex viceministro de Economía, indica que ellos tienen un análisis que habla de un 4% la caída del Producto Bruto Interno de la Argentina, el PBI. Es decir que lo que se había prometido desde el gobierno es un gesto de voluntarismo político que nada condice con la realidad. Y la propia vicepresidenta lo selló cuando dijo durante el fin de semana: segundo semestre no pasa naranja, hay que ir a proyectarse al 2017 y ver qué es lo que pasa en el 2017. A veces, digo, así como el viernes el gobierno cometió un tremendo papelón informativo en torno a lo que debe ser una política de Estado seria, que es informar nada más ni nada menos que bien sobre la salud del presidente. El viernes, cuando estábamos en el programa Minuto 1, yo decía que con la salud del presidente no se jode, ni de un lado ni del otro, ni en broma ni desde el gobierno. No se jode con la salud de un presidente de la nación, sobre todo en un sistema tan presidencialista como es el nuestro, donde la figura del presidente es central. Un papelón informativo del gobierno el viernes y ahora también con los números, porque tampoco se le puede crear, yo siempre digo, y lo venimos marcando, que el gobierno es el propio que se pone una vara altísima, que es el propio gobierno el que promete muchas cosas que después no puede cumplir. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿esto desde el gobierno se sabía o en realidad se va corriendo el arco, ¿no? El gobierno sabía. A medida que pasa el tiempo. El gobierno sabía. Es un gesto de voluntarismo del presidente. Hubo, durante el fin de semana, Jorge Fontevecchia en Perfil escribió un muy buen artículo sobre esto, sobre hasta una forma de pensamiento que tiene el presidente de creer que trasladando un pensamiento positivo, que muchas veces es importante, ojo, sí. Siempre uno tiene que trabajar en base a un pensamiento positivo para que lograr cosas, pero en el marco de una economía no se puede meterle voluntarismo cuando tenés un tremendo tarifazo que ha realmente dado en la línea de flotación a pequeños y medianos empresarios, a los negocios de barrios que los están liquidando. Esto también se nota en la caída del 9,2% del consumo. Ahí es donde se nota realmente el tarifazo y cómo está pegando. Lo están diciendo desde La Matanza, que es el corazón, la zona más populosa de la provincia de Buenos Aires, pero además es una zona muy importante donde se dan muchos elementos. Es una de las zonas más populosas,
de las barriadas más pobres, pero además tiene mucho desarrollo de pequeñas y medianas empresas, Sí. De empresas importantes. Verónica Magario lo viene marcando y ahora el fin de semana presentaron también desde La Matanza una cautelar contra el tarifazo, porque está notando la intendenta Magaria cómo está matando a los comercios barriales este tremendo tarifazo. Bueno, las necesidades de los comedores, y ahora vamos a hablar de Margarita Barrientos. Gato, a ver si me recordás esto, es importante mencionarlo, porque vos hablabas del PBI, de lo que se espera para los próximos meses. El año pasado, recordamos, se registró un crecimiento del 2,1%, porque uno se pregunta, bueno, ¿esto es continuación de lo que cerraba el año 2015? Evidentemente no. Porque hablábamos de una cifra que daba cuenta de un el crecimiento. 2015 venía con una bajada que hasta el índice Congreso lo marcaba muy importante de la inflación, Sí. y con un crecimiento que el INDEC, como bien lo decís vos, marcaba de crecimiento de la economía. El INDEC de Todesca lo marcó. Pero, como yo siempre digo que a Julián no le gusta, es este gobierno el que asustó la economía en todos los frentes, paralizó la obra pública que es vital, cuando ahora tiene que reactivar muchas cosas que paralizó. No sé por qué motivo. Bueno, ahora tardíamente tiene que... La construcción se ha caído, los índices de construcción cayeron en forma tremenda. Entonces, la verdad, ha sido el propio gobierno quien, con la devaluación del año pasado y con esta parálisis en la economía, le ha dado un golpe casi mortal a la economía de la República Argentina. Y hoy por hoy, Dani, tenés que ni los economistas privados ni economistas del gobierno sostienen que la lluvia de dólares que prometía Macri no van a llegar, y por eso se ven obligados a hacer el blanqueo. El objetivo final del blanqueo es ver si reciben por vía del blanqueo dólares que no van a llegar por el camino de la inversión, porque no están dadas las condiciones todavía para que se generen estas inversiones, ¿no? Bueno, hablábamos de los comedores, ¿no? Los intendentes del conurbano lo vienen reclamando hace tiempo, y ustedes en Minuto Uno, la verdad que han sido voz de esta situación que se vive ya, la necesidad ante el incremento, la falta de respuesta y el incremento de gente que necesita ayuda. Bueno, pero el fin de semana, en los diarios del fin de semana se marcaban los planes asistenciales que está pensando el gobierno nacional y el gobierno de María Eugenia Vidal, que incluso ya lo habíamos anunciado nosotros aquí hace 2 semanas, a través de las organizaciones sociales y del gobierno van a comenzar a poner en marcha 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires para neutralizar zonas de conflicto social. Es decir, que tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires le están tomando el termómetro, la están tomando la temperatura social, que es preocupante en algunas zonas de la República Argentina. El propio gobierno lo admite, ya ni siquiera nosotros, el propio gobierno lo admite. Bueno, Margarita Barrientos en las últimas horas fue quien habló de, la situación ahora afectada por el tarifazo, en su caso pagando facturas de 11.000 pesos a las que no puede hacer frente. Y sabemos que en el caso de Margarita hacen malabares, ¿no? Para darle de comer a todos los chicos en los piletones, hace lo que puede, milagros a veces. Además, sí. Mucha asistencia, y que el propio presidente le dona el sueldo, y que eso es una gran ayuda, pero hay muchos comedores que no cuentan con ayuda oficial, que lo hacen las organizaciones sociales, y que realmente la están pasando muy mal, ¿no? Mira, la tenemos a Margarita, la escuchamos. En Tiago André, en el jardín nuestro, me vino bastante la luz. Sí, le subió mucho. Sí, ¿Cuánto llegó? A 11.000. ¿11.000? Sí. Porque es mensual, no es más bimestral. Claro. Y bueno, nosotros ahí usamos mucha calefacción porque no tenemos gas natural en ese lado, ¿no? ¿Ah, y son, gas? no, ahí no. Y tenemos 7 salitas y hay 2 de bebé que sí o sí tenemos que tener calefaccionado durante todo el día, ¿no? Entonces en esa parte vino mucho la luz. También de la donación que recibe por parte del sueldo del presidente de la Nación. Decía, es un sueldo de 66.000 pesos, ¿no? Aproximadamente. Y lo que él decide donarme es la mitad de ese sueldo. Bueno, ese es el dinero que recibe. Contaba Margarita Barrientos hablando con Mirta Legrand al respecto de esto, que bueno, también si pensamos en la mitad de ese sueldo, unos 30.000 pesos, 11.000 que son utilizados para la tarifa de luz, hay que pagar gas, comprar alimentos, las cuentas mucho no dan. Sí, y sin tarifa social todavía, ¿no? Y con una garrafa que en muchos lugares del conurbano ya cuesta 200 pesos
una garrafa con la que muchos hogares humildes subsisten, que cuesta 200 pesos y que tampoco tiene tarifa social, ¿no? Mira, hablamos de tarifa social, esto me lleva a pensar en los clubes de barrio, Gato, que vos has tenido en Minuto 1 también mucha gente presente haciendo este reclamo, porque claro, por la cantidad de socios ellos no entran, ¿no? En algunos casos en lo que está estipulado para que paguen un poco menos, y hablan de tener que cerrar. Clubes muy chiquitos, que sabemos tienen una importancia social en su actividad. Clubes, muy ¿sabés qué importante. también? Que no los tenemos en cuenta, que el fin de semana me lo hacía notar Sí. en mi barrio, bibliotecas de barrio. También, centros de Bibliotecas, jubilados. centros de jubilados, centros Sí. culturales, sociales de barrios. Bueno, hoy a propósito de todo eso, hoy a las 5 de la tarde sería bueno que todos se sumen en el Hotel Baguen. Va a haber una reunión de clubes de barrio, de empresas recuperadas que la están pasando muy mal. Todos a las 5 de la tarde van a reunirse en el Hotel Baguen para hacer una acción en conjunto contra el tarifazo. Y el próximo 9 de junio van a estar marchando todas estas instituciones frente al Ministerio de Energía para reclamar por la tarifa social y para que se vuelva atrás con el tarifazo, ¿no? Bueno, es importante que todos sepan para que se junten y para que puedan reclamar en forma conjunta. Sí, claro. Bueno, ha pasado de todo este fin de semana, la verdad. Hubo desde el viernes ya con el tema de la salud del presidente de la Nación, el respaldo del presidente Aranguren, Sí, ¿no? Al sí, ministro porque el presidente Aranguren. lo respaldó a Aparentemente Aranguren, va a haber algún anuncio, ahora referido a los clubes de barrio, Gato, que porque ellos denunciaban los dirigentes de los clubes y nos lo contaban a nosotros aquí en Mañanas Argentinas, que a ver, hay un sistema para que ellos se encuadren y reciban alguna mejora. Claro, hay una ley, exactamente. Que el secretario de Deporte, que el gobierno la tiene que reglamentar. Pero hay muchos dirigentes que fueron a ver a McAllister y que McAllister aparentemente les dijo que esa ley no se va a reglamentar. Por eso están desesperados mucho, porque no encuentran en el gobierno que se les dé una solución. Y sobre todo que hay un instrumento que es la ley de clubes de barrio, que la tienen que reglamentar y que no se reglamenta. Sí, mira, a mí me contaban, yo no recuerdo ahora porque hemos hablado de todos los clubes, con muchísimos dirigentes, ¿no? Y nos decían, primero que el sistema está implementado por internet. Nosotros le pedimos a McAllister, claro, tal vez no sea posible que lo haga rápidamente y que se presente en cada uno de los clubes, pero decía, no son todas las mismas condiciones para todos los clubes de barrio, para todos los centros de jubilados. Entonces, vos completás por internet un formulario y en algunos casos tal vez no encuadrás en lo que está estipulado. ¿Por qué? Porque hay un número de socios para que vos seas un club que pueda ser tomado como uno de esos clubes que necesitan ayuda. Socios en general, no son socios activos. Entonces, de pronto vos tenés socios activos muchísimo menos que los socios que figuran o que tenés que completar en ese formulario, y ahí es donde ya el sistema no funciona, no da resultado. Pero por supuesto, porque además lo tendrían que hacer de una forma mucho más práctica. Pero también hay otro tema que hoy va a ocupar, que es la justicia. Hoy Lázaro Báez se tiene que presentar frente a la Cámara Federal. Aparentemente va a pedir ante los jueces de la Cámara Federal su exhibición de prisión para seguir hasta el juicio oral en libertad. Pero es muy interesante porque realmente nosotros lo venimos marcando acá, pero también en Minuto 1. Es impresionante hoy, el ex jefe de gabinete Alberto Fernández decía que nunca se había visto una cosa igual. La campaña de operaciones mediáticas, judiciales y políticas contra el juez federal Sebastián Casanelo. Es impresionante de la forma como se lo está operando y las presiones contra el juez Casanelo. Y sabes que es muy interesante cuando desde lo periodístico se denuncia, y sobre todo cuando lo denuncian. Yo traje y lo tengo acá, 2 artículos periodísticos excelentes que recomiendo para clarificar, que destapan cómo desde lo mediático, desde lo político, desde el gobierno que decía que iba a respetar la independencia de la justicia, se presiona sobre un juez que tiene, atención a esto, tuvo hasta diciembre, se lo sacaron, causa de presunto enriquecimiento ilícito contra Estiuso y otros agentes de la ex-CIDE, que tiene la investigación y avanza, el juez Casanelo tiene la investigación sobre los Panama Papers y sobre el presidente Mauricio Macri, donde la defensa de Macri se ha quejado de que el juez está investigando mucho. Es insólito. La defensa de Macri se quejó ante el juez que el juez está investigando mucho. Tiene la causa de Lázaro Báez, pero además tiene la causa Casanelo
y está avanzando mucho y muy bien, de la tragedia de Costa Salguero, donde hubo 5 muertos y donde hubo responsabilidades del Estado. Entonces, claro, mirá si no tienen motivo de distintos lados que lo quieren sacar a Casanelo. Y esto fue denunciado ayer en Página 12 por el periodista Tuni Coleman bajo el título El plan de la escudería Estiuso, que marca cómo Jaime Estiuso, ex hombre poderoso de la CIDE, volvió a tener poder en la CIDE actual, mejor dicho, en la AFI actual, a través de la segunda Magdalani y de abogados que están operando en torno a Lázaro Báez y a su hijo Leandro. Pero acá cuesta además hasta una truchada que se hizo el viernes de contar de una grabación supuesta entre Lázaro Báez y su abogada, que no probaría nada, pero que ya después dijeron que era entre Lázaro Báez y el juez Casanelo. Una mentira absoluta. Esto ayer salió en Página 12, pero hoy, otra en las antípodas de Página 12, el diario La Nación trae una muy buena columna del periodista Carlos Pagni bajo el título La sombra del espionaje otra vez en los tribunales, y donde denuncia las operaciones en contra de Casanelo accionadas desde la CIDE actual, desde el gobierno de Cambiemos, y donde el propio Pagni dice que es inquietante que Cambiemos continúe con una de las desviaciones institucionales más graves del régimen anterior, la manipulación de los jueces a través del espionaje. Donde además es muy interesante esta nota de Pagni y la de ayer de Tuni Coleman en Página 12, porque digo, son 2 diarios en las antípodas. 2 miradas diferentes, claro. Creo que no tienen ningún tipo de conexión ni Pagni ni Tuni Coleman, pero los dos, con muy buena información, están marcando cómo los ex servicios de inteligencia, que parecían que no son ex, que están muy activos, de la mano del gobierno de Cambiemos, que decía que iban a respetar la independencia del Poder Judicial, están accionando en tribunales contra el juez federal Sebastián Casanelo. Hay que tenerlo en cuenta, hay que denunciarlo, porque se está presionando a un juez honesto, a un juez que no ha permitido nunca, junto al juez Rafeca y otros jueces, que la CIDE ingrese en sus despachos, y hoy lo están operando mediáticamente, políticamente y judicialmente. Estas 2 notas de los colegas lo denuncian muy bien y hay que tenerlo presente, muy presente. Y el juez Casanelo, que estuvo la semana pasada 40 minutos reunido con el Papa Francisco, ¿no? Sí. No hay que tenerlo, no es un dato menor. También estuvo Lorenzetti, no es un dato menor. Gato, bueno, 2 miradas diferentes, y pienso cuando llega la misma información a través de probablemente diferentes fuentes, es cuando pero uno ya no puede dudar, ¿no? Nada, claro, nada. Ya no queda margen. No tienen ni punto de relación dudar entre ellos. Bueno, vos hablabas de la salud del presidente y lo que sucedió el día viernes. Yo vi por la noche cómo estaban ustedes, la verdad que sorprendidos, porque por todo lo que había sucedido, ¿no? Por las palabras de Eddy Pero Zunino, además, que explicaba Dani, sin la información oficial. Sin información Cuando oficial. nos teníamos que informar a través de Twitter de algunos periodistas o de algunos portales que estaban ratificando la información que el gobierno estaba negando. Sí, mira, sabes que quería mencionarte esto porque hablaba con Alejandro Rosichner, filósofo y parte del equipo de comunicación. Vos mencionabas la salud del presidente y también los Panama Papers. Y ante las 2 cosas, Rosichner decía, no tenemos mucho que aclarar. La justicia tiene que investigar los Panama Papers, no hay mucho que decir, y al respecto de lo del viernes tampoco. Y yo los veía a ustedes, veía Minuto 1 el viernes por la noche, la confusa información que había al respecto, primero que se había reservado esta cama, después Eddy Zunino diciendo no, pero la foto, y en las llamadas que se recibían durante ese encuentro, se negaba absolutamente además el gobierno que pudiera estar mal el presidente. El gobierno rompiendo un off the record con periodistas. Porque fue el gobierno el que rompió el off the record mostrando a los periodistas que estaban reunidos en la Quinta de Olivos. Uno entiende que siempre tiene que haber cautela, ¿no? Este es un punto fundamental. Tampoco por un dolor de cabeza hay que armar un alboroto. ¿Quiénes son los primeros que tienen que tener la responsabilidad de la cautela? Es el propio gobierno. Porque si vos salís, das un comunicado, contás que el presidente, como lo hicieron después, a las 3 de la tarde se sintió mal, que a las 7 lo tuvieron que trasladar porque se seguía sintiendo mal, si vos lo contás, inmediatamente rompés de cuajo con todo tipo de rumores. Pero el viernes nosotros nos teníamos
teníamos que estar enterando a través de las redes sociales. Claro. Del relato del periodista Walter Curia, que muy bien contaba la información en Twitter, después de Di Zunino, que había estado presente. La verdad que... Ahora, vos fíjate, dicen de los Panama Papers. El presidente primero negó el gobierno los Panama Papers. Como negaron que tenga cuenta en el exterior, Marcos Peña, y ahora tiene una cuenta en Bahamas de 18 millones. El fin de semana, en el portal Infobae, le preguntan al presidente sobre los Panama Papers y las cuentas offshore. Sí. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? ¿Qué sé yo? ¿Cómo un presidente de la República va a decir un qué sé yo? Entonces, primero lo negó, ahora ya lo pone en duda. Sí. Y por eso se tiene que profundizar la investigación que está haciendo el juez Casanelo, y por eso lo operan tanto al juez Casanelo. Hay que decirlo con toda la letra. Y el propio presidente, atención con este dato, el propio presidente en este reportaje en Infobae, que vuelve a decir sobre la justicia: bueno, esperemos que muchos otros jueces renuncien y se vayan. Le está metiendo una presión el presidente al Poder Judicial, como hacen muchos integrantes de Cambiemos. La verdad, que dejen a la justicia, que trabaje, que investigue todo lo que tengan que investigar, que todos los corruptos que tengan que ir presos vayan presos, que todos aquellos que tengan que devolver plata que se afanaron del Estado la devuelvan, pero con los papeles y con las pruebas. Porque esto finalmente, si no, atenta contra la misma república. Porque en una república donde jueces condenen por el escuché que o se dice que... Yo leí este fin de semana en Perfil, en el diario Perfil, transcribía la renuncia que la diputada Elisa Carrió hizo sobre Daniel Scioli. La denuncia es en base a artículos periodísticos, en base a lo que un camionero escuchó que decían en determinada zona, y donde la propia diputada dice: lo que denuncio yo no lo puedo probar. ¿Cómo se van a basar en dichos de terceros o en recortes periodísticos para hacer denuncia frente a la justicia? Bueno, como en la causa dólar futuro, ¿no? La denuncia tenía que ver con que el juez Bonadío, en ese caso, también se basaba en artículos que habían sido publicados en Internet. Después toman algún juez que está a favor y en base a artículos... Por eso es la gravedad institucional de la justicia en este momento y de esto que se está denunciando a través del diario La Nación y de Página 12, que bien vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, Gato, agregando solo esto, que el presidente de la Nación y afortunadamente se encuentra bien de salud. Esta es la buena noticia, que retoma en el día de hoy su actividad oficial. Contábamos nosotros algún beneficio para los clubes de barrio, que es importantísimo. Habrá que ver qué pasa con otros sectores, los centros de jubilados y los que no encuadran, ¿no? Pero nos llega información de tribunales. Vanessa Petrillo en vivo en comunicación telefónica con nosotros. Vanessa, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, tenés algunas novedades al respecto del escrito, ¿no? Presentado por el hijo de Lázaro Báez hace instantes nada más ante la Cámara Federal. Sí, exactamente. Leandro Báez y su defensor presentaron ante la Cámara Federal los fundamentos para apartar al juez Casanelo de la causa de lavado de dinero. Un escrito muy crítico y muy duro hacia la actuación del juez Casanelo en la causa. Ratifican que el magistrado hace todo lo posible para frustrar la investigación y que ha direccionado la misma al solo efecto de evitar incluir funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner y a la misma exmandataria, y al mismo tiempo perjudicar únicamente a la familia Báez. Eso es textual del escrito presentado hoy por la defensa de Leandro Báez ante la Sala Segunda de la Cámara Federal, que ahora va a tener que resolver si aparta o no a Casanelo. Vanessa, sí. Buen día, Gustavo. Buen día. Soy. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está? ¿Tiene alguna prueba? ¿Presenta alguna prueba Leandro Báez? Adjunta documentación, adjunta unas impresiones que recibió sobre las antenas entre Lázaro Báez y Casanelo. Dice que en un mismo día y en horarios similares, tanto Casanelo como Lázaro Báez utilizaron la misma antena, por lo que, bueno, se adjuntan las impresiones que recibió para que la Cámara tome conocimiento y los tenga en cuenta antes de definir. Lo que no consignan en el escrito y lo que nosotros sabemos
tenemos en tribunales es que, bueno, el juez Casanelo vive en un radio muy cercano a la Quinta de Olivos y tiene familiares también en la Quinta de Olivos, con lo cual, bueno, hay que tener también en cuenta este dato, ¿no? Que no consigna justamente la defensa de Leandro Báez. Pero digo, ¿aporta algún otro dato fundamental como para decir que el juez direcciona para un lado y no investiga otro? Porque además todo el tema de la obra pública no lo tiene que investigar Casanelo, lo está investigando el juez Ercolini, ¿no? Muchos se olvidan de este dato. Claro, es parte de otra investigación. Claro. Acá lo que adjunta básicamente es información periodística que da cuenta de supuestas reuniones entre Lázaro Báez y el juez Casanelo. Pero nada serio en virtud de lo que venimos hablando, Vanessa. Estábamos comentando recién los artículos periodísticos en el diario La Nación de hoy de Carlos Pagni y de Tuni Coleman ayer en página 12, donde justamente muestran las operaciones de agentes de la ex-CIDE que están haciendo sobre el juez Casanelo para apartarlo de la causa y ensuciarlo, ¿no? Eso es justamente lo que se está hablando en tribunales, ¿no? De la operación relacionada con miembros de la ex-CIDE para apartar a Casanelo de esta causa, ¿no? Cómo se está operando en contra del magistrado. Acá lo que ha aportado, bueno, la defensa de Leandro Báez es un escrito en el que en realidad sostiene lo mismo que había dicho ante el juez Casanelo cuando le pidió que se aparte, que está direccionando la causa, pero pruebas concretas no existen. A ver, Vanessa, esto que vos mencionás del encendido de las antenas, o haber compartido una antena, es algo que puede tener que ver con que en algún momento coincidieron ambos en un mismo distrito, ¿sí? O en más de una oportunidad. Sí, porque en realidad lo que da las antenas es el radio donde se ubican los teléfonos celulares. Y recordemos, porque por ahí hay gente que no lo sabe, Casanelo vive en la zona de Olivos, tiene familiares muy cercanos en la zona de Olivos. Y es decir, que puede pasar por la puerta, por la puerta de la Quinta de Olivos, caminando en auto, hablando por teléfono, y ya eso vale para decir que había estado adentro. Pero además, Vanessa, es importante que te marcás porque primero decían que Casanelo había estado dentro de la Quinta de Olivos. Sí. Como eso se desmintió y no tienen veracidad, ahora dicen que no era así. Que en realidad Casanelo había estado en la casa de un camarista, que ese camarista, como tiene Naxo, llevaba... La verdad, todo un invento. Sí, es un invento. El camarista, sí, se refieren a Eduardo Freiler, que vive también muy cerquita de la Quinta de Olivo y es amigo del juez Casanelo, ha trabajado con él. Claro, sí, pero es todo un invento permanente. Vanessa, esto es lo bochornoso. Y al respecto de la denuncia, que entiendo que en el escrito también se habla de una denuncia del año 2013. Sí, es una denuncia del año 2013 que se presentó en su momento ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, fue impulsada por un fiscal, Gerardo Di Masi, que ya falleció, en el cual se denuncia a Casanelo y otras personas por supuesto encubrimiento de esta causa de lavado de dinero, que bueno, en realidad no ha ocurrido nada contra el juez Casanelo en esta causa. Citan en este escrito presentado hoy ante la Cámara como una de las medidas de prueba, bueno, que se tenga en cuenta esta causa, una causa del 2013 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, ¿no? Es una denuncia en la cual hay una imputación contra el juez Casanelo y bueno, piden a la Cámara hoy la defensa de Leandro Báez que se la tenga en cuenta, recuerdan la existencia de esta causa. Bien, Vanessa, ahora lo que queda es que se expida a la Cámara y por supuesto al respecto del procesamiento y ahora lo están escuchando ya a Lázaro Báez, ¿no, Vanessa? En un ratito más Lázaro Báez pidió una audiencia personal, él se supone, bueno, que va a luchar por todos los medios de escarcelación. Claro. Realmente todo lo que tenga que plantear Lázaro Báez en realidad no lo tiene que pedir ante la Sala Segunda de la Cámara, tiene que ser pedido en primera instancia. Así que bueno, la Cámara accedió a escuchar lo que va a decir Casanelo, lo que va a decir Lázaro Báez, pero en realidad no creemos que la Cámara defina nada respecto de Lázaro Báez. Lo único que tiene que definir la Cámara es sobre el pedido de apartamiento que se ha hecho de Casanelo. Eso es muy importante lo que vos estás marcando, Vanessa.
Vanessa. Es muy importante lo que decís, porque es tan de sentido común y es tan obvio, pero da vergüenza que uno lo tiene que estar remarcando todo el tiempo. Lázaro Báez no puede declarar nada en la Cámara Federal. No puede si él quiere aclarar algo, tiene que pedirle una ampliación de declaración indagatoria ante el juez. Exactamente. Todo lo que quiera pedir, la figura del arrepentido, ampliar, declarar contra quien quiera, eso lo tiene que hacer ante el juez Sebastián Casanelo, que sigue a cargo de la causa. Lo único que tiene que resolver la Sala Segunda en estos momentos es sobre la recusación que se ha hecho contra el juez Casanelo. Pero qué tremendo, nos quieren hacer equivocar tanto, mentirnos tanto desde algunos medios, que hasta esto que muy bien remarca Vanessa, con su experiencia además en tribunales, hay que estar aclarando que no puede ante la Cámara Federal ir a declarar nada, que tiene que hacer un pedido de declaración de indagatoria ante el juez. Pero hasta esto nos quieren hacer creer desde algunos medios que es lo que corresponde cuando no corresponde. Hasta en eso llega al nivel de las operaciones berretas de algunos medios para tratar de confundir todo. Es bochornoso, la verdad. Vanessa. Sí, bueno, en realidad lo que quiere Lázaro Báez es pedirle a la Cámara que le dé las garantías para poder hacer algún tipo de declaración. Eso es lo único que podría llegar a pedirle. Los camaristas lo escucharán, pero no creo que tengan nada que resolver respecto de Lázaro Báez en sí. Ni siquiera un pedido de excarcelación, porque los pedidos de excarcelación ya está definido. La Cámara ha apoyado la decisión de Casanelo en su momento de mantenerlo en prisión. Hasta ahora lo ha venido apoyando con algunos retos a Casanelo, pero ha apoyado las decisiones que ha tomado el juez en ese sentido. Les comento, la Cámara lo único que tiene que definir a partir de ahora es el pedido de recusación que ha hecho Leandro Báez. Hoy se ha fundamentado, han vuelto a insistir en que Casanelo debe ser apartado de la causa. Eso es lo que tiene que definir la Cámara. Hay muchas expectativas puestas en la reunión que tiene con Lázaro Báez, pero realmente no creemos que la Cámara vaya a definir nada respecto de Lázaro Báez en sí. Bien, queda clarísimo. Vanessa Gato, ¿algo más? No, gracias Vanessa por aclararnos, la verdad, con la información verdadera, realmente muy importante. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Ya tenemos contacto directo y volveremos a tomarlo en caso de que haya alguna novedad. Vos sabés que hoy Carlos Pagni, incluso en el diario La Nación, dice que ya tendrían que, porque relaciona muy bien Pagni a algunos fiscales que tienen muy buena relación con Magdalani, que es la segunda. Silvia Magdalani, que es la segunda de la Oficina de la Oficina Federal de Investigaciones. Entonces, dicen que la operación se completaría sacándolo a Casanelo y poniendo en lugar de Casanelo a la jueza María Romilda Servini de Cubría, porque justamente tiene como fiscal a un amigo de Magdalani que tiene nexo. Fíjate vos hasta dónde el nivel de las operaciones, que hoy son desnudadas muy bien por el periodismo. ¿Te sorprende que ahora se publique este artículo? No, porque Pagni suele tener muy buena información. Y habla bien de él, que hoy, y habla muy bien, además, te reitero, corrobora la información que ayer Tuni Coleman aportaba en Página 12. Dos diarios antagónicos en pensamiento, en forma de actuar. Página 12 ayer y hoy el diario La Nación, contando y sacando a la luz las operaciones de ex agentes de la CIDE traídos por Cambiemos y que nuevamente están operando en tribunales a favor del gobierno. Gato, decía yo, un fin de semana, unas horas desde el día viernes con muchísimas novedades, ¿no? Muchísimas actividades de lo político, pese a que el presidente de la Nación se encontraba en Los Abrojos, descansando, bueno, donde había tenido algunas reuniones. Habló Barrio Nuevo también. Sí. En las últimas horas. Barrio Nuevo que apoyó no se vio tu gesto de ¿y qué vamos a decir? Barrio Nuevo que apoyó a Macri como Moyano y dice que ni lo conocen ahora, ¿no? Sí. Ahora se despegan. Bueno, ¿todo esto en qué contexto? Vos lo has mencionado, dijo, nunca fui macrista. ¿En qué contexto? Vos has hablado mucho de esto en las últimas semanas, ¿no? Donde hubo una movilización. En esa movilización el Barrio Nuevo no estaba enfermo. Tal vez la coherencia que suele tener la esposa de Barrio Nuevo, Graciela Camaño,
Camaño, tal vez Graciela Camaño lo pudo convencer a Barrio Nuevo de que lo que él desde el año pasado apoyaba, que era a Macri, estaba equivocado, ¿no? Sería muy bueno, porque la verdad que Graciela Camaño viene denunciando el tema del tarifazo. Graciela Camaño en minuto 1 denunció que había sobreprecio con el gas que importaba Aranguren desde Chile, y ahora el viernes fue imputado Aranguren por el fiscal Carlos Stornelli para investigar sobreprecio y además incompetencia de los deberes de funcionarios públicos, porque lo hace como ministro, pero a la vez él es accionista de la empresa que tiene que trasladar el gas desde Chile. Sí, lo que le proveería ganancias. Y Barrio Nuevo hace poco decía que no estaban dadas las condiciones, que había que darle tiempo, todo lo demás, y hablaba a favor, en diciembre hablaba a favor de Macri. Junto con Moyano hicieron campaña a favor de Macri, ¿no? Bueno, yo recuerdo la foto de Moyano en el descubrimiento del monumento a Domingo Perón. Claro. Posteriormente yo mencionaba la movilización que hubo de las centrales sindicales, donde fue Barrio Nuevo el que no estaba, porque dijo que no se encontraba bien de salud, ¿recordás? Sí. Bueno, ahora quiso ir para no enfrentarse al gobierno. Ahora la situación ha cambiado porque las CTA fueron un poquitito más allá, ¿no? Más al frente, además, para pedir el paro general, y no así las otras CGT. Hay un elemento básico, Dani. El gremio de Barrio Nuevo, gastronómicos, es el que más está sufriendo la crisis. Están cerrando a restaurantes todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Ha caído en un 30 o un 40% el consumo en los restaurantes. Se ve. Entonces, ¿cómo Barrio Nuevo va a salir a defender lo indefendible? Bueno, los dueños de los restaurantes, que algunos dicen que durante la noche empiezan a cerrar entre la semana, ¿no? En días de semana, y sobre todo en el interior. Me refiero más todavía, más que en Capital Federal, porque el tarifazo de luz los está afectando, y porque las ganancias un día lunes no es la misma que un día sábado. Entonces ya les conviene cerrar. Totalmente. Pero aparte comentábamos hoy lo de Verónica Magario en La Matanza, que presentaron el fin de semana un amparo contra el tarifazo y que justamente está hablando de cómo los comercios de barrio hasta apagan las luces, atienden en algunos casos con vela por el tarifazo. Sí. Gato, bueno, quédate con nosotros. En un momento de hacer una pausa.